Y ahora vamos, hermanos, a la palabra. Vamos a ver qué el Señor tiene preparado para nosotros. Y antes de leerla, bueno, vamos a leerla, luego levantaré una oración. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 31 hasta el 37. Lucas 4, 31 al 37. Cuando lo tengamos, con un amén me confirman y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra. Tome asiento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú pones en mi corazón, Señor. Gracias porque yo soy un instrumento en tus manos, Señor. No soy nada sin ti, Señor. Yo quiero que ahora tú me uses como tú quieras, Espíritu Santo. Fluye a través de mí, Señor, y llévanos a toda la revelación de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, que tú fluyas en cada vida, en cada corazón, que todo pensamiento contrario, toda perturbación salga fuera de nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos leído antes en este evangelio, ¿verdad? La Biblia nos enseña que dice que Jesús enseñaba. Podemos ver en los evangelios que Jesús, antes de principiar su ministerio, se dedicó a enseñar. Amén. Esto lo podemos, creo que lo habemos leído ya muchas veces. Los evangelios son muy conocidos, de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan. Antes de que Jesús se dedicara a sanar y a hacer grandes milagros, la Biblia nos explica que Jesús se dedicó a enseñar. Muchas enseñanzas de estas fueron las conocidas bienaventuranzas. Amén. Podemos también haber visto y leído cuando la Biblia nos enseñaba también de que Jesús explicó sobre las riquezas, sobre la regla de oro, sobre la oración, sobre el adulterio, ¿verdad? Todas estas eran enseñanzas que antes de lanzarse Jesús a realizar milagros o sanidades, Él primero se dedicó a enseñar a la multitud. Amén. Y hay algo que me impactaba mucho de esta palabra y que me llevó al tema del mensaje de hoy. Y es: sin obediencia no hay autoridad. Amén. Y ahora veremos por qué sin obediencia no hay autoridad. Dice que Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Aquí podemos ver una gran enseñanza, cómo Jesús, ni aún en los días de descanso, Él se tomaba un tiempo libre para dejar de enseñar y predicar la palabra, ¿verdad? Hoy en día muchas veces estamos tan cansados que dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y es como Jesús nos enseña. En simplemente este versículo dice: y les enseñaba en los días de reposo. Y en aquellos tiempos era muy difícil porque por la ley que llevaban los fariseos, ¿verdad? El día de reposo era sagrado. Había que guardarlo sí o sí. No había que hacer ningún acto más que dedicárselo al Señor. Amén. Pero Jesús dice que Él no es que vino a invalidar la ley. Él vino a cumplirla.
Y una de esas cosas era enseñar y predicar a tiempo y destiempo la palabra de Dios. Amén. Entonces luego dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Cuántos saben, creen que la palabra de Dios es viva y eficaz? Amén, ¿verdad? En Hebreos 4:12 nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y es eficaz, que discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Amén. Es por eso que la palabra de Dios tiene esta autoridad. Porque es viva, porque redarguye nuestras conciencias. Amén. Pero aparte de eso, dice que la multitud se admiraba con la autoridad que él enseñaba. Pero ¿por qué podemos preguntarnos? ¿Por qué si Jesús aún no había hecho nada? Pero yo puedo imaginar y podemos, hermanos, ver que aquí no lo explica, pero yo creo que Jesús, para poder enseñar esa palabra con autoridad, con ese peso que tenía, con esa sustancia que tenía, con esa fluidez, con ese poder, para llegar a las conciencias y los corazones de la gente, él tenía que vivirla. Él tenía que llevar la obediencia. Amén. Es por eso que Jesús quizás decía, no améis a las riquezas. Pero veían a Jesús cómo vivió. Hijos de un carpintero, ¿verdad? Decían. Hablando de su padre terrenal. Hijo de una mujer humilde. Amén. Él creció, muchos de los doctos, de los escribas, de los fariseos entendidos en la ley, se asombraban y le criticaban, porque decían, ¿cómo que no es estudiado, que no es nada, tiene tanta autoridad en su palabra, tiene tanta doctrina, tanta sabiduría? Amén. Pero es porque también él la llevaba a obediencia. Yo no me imagino a Jesús enseñando algo que él no vivía. Es por eso que esta tarde el Señor nos dice, sin obediencia no hay autoridad. Para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestras vidas, nosotros debemos de obedecerla. No solamente escucharla, sino llevarla a la práctica. Amén. Es por eso que Jesús dice que la gente se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Nos dice la palabra que esta gente se podría asombrar. Pero Jesús, aparte de enseñar, vivía la palabra. Es lo que nos dice también la Biblia, que Él vino para hacer la voluntad del Padre. No vino a hacer ni siquiera su voluntad. Él vino a obedecer lo que el Padre le envió a hacer. Amén. Muchos de nosotros pensamos que quizás llevando una vida de venir a la iglesia los días de culto, de quizás llevar una vida de oración en casa, lo hemos hecho todo. Quizás ayunando, lo hemos hecho todo. Pero estos son las partes del puzzle, las partes del rompecabezas, ¿verdad? Pero sin obediencia, hermanos, no podemos agradar a Dios. Yo sé que muchas veces es difícil ir a la obediencia, porque esta carne no quiere, ¿verdad? Esta carne nos lleva a hacer cosas que le desagradan a Dios. Pero la Biblia nos muestra que no es imposible. Amén. Dios nos reveló su palabra para que la obedezcamos. Dice que Jesús hablaba con autoridad, pero también Jesús nos enseña que dentro de esa autoridad, Él vivía en humildad también. Él nunca reflejó en esa palabra de autoridad querer pisotear a la gente. Ni aún a los fariseos quiso sobresalir por encima de ellos. No. Él cuando los reprendía, lo hacía con amor. A pesar de esa fuerza de voz que quizás tenía, ¿verdad? Pero lo hacía con amor, para hacerles entender, para hacerles ver. Pero ellos no querían aún así. Y es como hoy en día nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, no queremos entender.
No estamos muy lejos de ser como el pueblo de Israel, que en aquel tiempo Dios enseñándoles las maravillas, Dios enseñándoles todo lo que hizo, proveyéndoles del maná, de las codornices, de andando con ellos de día y de noche con la nube, ellos aún así no querían obedecer. Eran de dura cerviz y por eso pasó lo que pasó. Yo sé que es difícil, a mí me cuesta, hay áreas de mi vida que a mí me cuesta. Y cada uno de nosotros sabemos qué áreas de nuestra vida nos cuesta. Pero Dios es bueno. Él también conoce nuestras áreas, nuestras debilidades. Y en aquello que nosotros no podemos, Él viene y nos ayuda. Él viene y nos fortalece. Él viene y nos va sanando, nos va renovando y nos va restaurando. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero es necesario que haya una voluntad en nosotros. Es necesario que en nuestro corazón haya la disposición de obedecer la palabra de Dios. Porque bien aquí podemos ver cómo Jesús, obedeciendo la palabra, haciendo todo lo que el Padre le dijo, tenía esa autoridad para enseñar. Amén. Todo se basa en la obediencia a Dios. La Biblia nos enseña que Jesús vino para hacer lo que el Padre le envió. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué área de nuestra vida no estamos dejándole ni permitiendo que el Espíritu corrija en nosotros? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está deteniendo? ¿Qué nos estanca? Más puede su deseo, lo que usted quiere y no lo que Dios quiere para usted, que es lo mejor. Nuestro deseo nos llevará a muerte, pero el deseo de Dios para nosotros, que es propósito, nos llevará a vida eterna. A nuestra carne le cuesta obedecer, pero Dios en su misericordia nos ayuda y nos fortalece, pero depende de nosotros. Depende de que nuestro corazón esté dispuesto y automáticamente Él nos dará esa fortaleza para vencer en todas aquellas cosas que no podemos. Porque no podemos, hermanos, venir aquí, escuchar la palabra y luego vamos a casa y vivimos como nos da la gana, hacemos lo que nos da la gana. No necesariamente quizás podemos hacer algún pecado físico, pero todo pecado, sea de mentira, sea de omisión, murmuración, de chisme, también es pecado válido. Muchas veces creemos que aquel hermano que a lo mejor adulteró, o aquella hermana que a lo mejor hizo algo indebido, ya la ponemos por el suelo, nos asombramos, quizás no abrimos la boca, pero en nuestro pensamiento ya circula la intención de que, uy, esa hermana cayó, ese hermano cayó. Pero déjeme decirle que quizás esa persona ha pecado en eso, pero usted peca en otra cosa. Y está bregando con eso, pero porque usted no le permite que Dios trabaje en su vida. Es por eso que muchas veces ahí es cuando perdemos la autoridad, cuando no obedecemos la palabra. Si la palabra de Dios nos dice, no mientas, no mintamos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Amén. Cuando la palabra nos dice, no murmuréis, no murmuremos. Seamos directos, francos, sinceros. Amén. Eso es lo que Dios desea. Dios quiere pulirnos, pero depende de nosotros que nos dejemos. Porque de esta manera vamos a ganar la autoridad en nuestras vidas. ¿Y autoridad para qué? Usted se preguntará. ¿Para quizás sobresalir ante la gente? No. Autoridad para vencer el pecado. Autoridad para vencer al diablo. Autoridad para vencer sus deseos que no lo llevarán a nada bueno. Para eso usted necesita tener la autoridad del Espíritu Santo en su vida. Y esto solamente ocurrirá cuando usted sea obediente a la palabra. Amén. Pídale al Señor que le ayude en esa área donde está fallando, en esa área donde le cuesta. El Señor lo va a hacer, porque somos sus hijos y Él tiene misericordia de nosotros. Dígame, ¿qué padre va a dejar a su hijo así,
tirado si le está pidiendo ayuda. Y más aún, Dios que es bueno, el único bueno. Amén. Debemos de obedecer la palabra para ceñirnos de la autoridad que Jesucristo nos da. Hoy podemos ver, hermanos y hermanas, cómo la gente en las iglesias a veces parece algo cómico. La gente comienza a reprender. Hay veces que se comienzan los cultos, en vez de darle el énfasis a quien se viene a adorar, que es a Dios, muchas veces se le da el énfasis y se enfoca en el diablo. Usted quizás no lo entienda, pero a veces es verdad, no lo vemos. Pero es que la gente se dedica, y en esta hora comenzamos a reprender al diablo. Diablo, te reprendo. No, dedíquese a alabar al Señor, venga a agradecerle al Señor. Ya habrá tiempo para reprender al diablo. Porque cuando usted viene a hacer lo que hace, adorar a Dios, automáticamente Él lo reviste de poder, de autoridad. Amén. Porque usted dispone ese corazón. Aquí, Señor, vengo con mis delitos, con mis pecados, pero vengo a alabarte. Amén, con esa disposición. Y vemos cómo gente comienza a reprender. Y están, diablo, sal de ella, diablo, sal de aquel. Te reprendo en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, espíritu no sé qué. Y está el diablo, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Y no se va. Y usted puede preguntarse por qué puede ser. ¿Falta de fe? Puede ser. Pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puede haber ahí? Falta de obediencia. Porque si usted no obedece, usted no tiene autoridad sobre eso. Es por eso que hoy, iglesia, es necesario obedecer a la palabra de Dios. Cuando te dice, no bebas, no forniques, no adulteres, mi palabra lo dice. Hay momentos que Dios va a ordenar nuestras vidas, sí. Pero Él hace el llamado, dice, aquí quiero que andes por este camino. Pero si tú tardas en andar por ese camino, te vas a perder. Tu autoridad se va a perder. Y el diablo va a hacer contigo lo que le da la gana. Es lo que muchas veces los cristianos mismos hacemos. Nos podemos reprender como locos, incluso hasta insultar al diablo, decirle cosas. Y aquí podemos ver cómo Jesucristo, con unas cuantas palabras, le dijo, sal. Y el diablo salió disparado. ¿Por qué? Porque en su palabra había autoridad. Pero detrás de esa autoridad había la obediencia. Amén. Y es lo que le falta a la iglesia. Hoy en día la iglesia no se le dice en qué está pecando. Hoy en día se le dice que va a ser rico, que va a ser prosperado, que va a ser bendecido, pero no se le dice que está pecando. Es necesario que dejemos de pecar. Y es necesario que obedezcamos la palabra de Dios para que seamos llenos de la autoridad del Espíritu Santo y poder vencer las fuerzas del mal. Amén. Preciosa iglesia, hoy tenemos que estar apercibidos. Podemos ver cómo está el mundo hoy en día. Cada día, cada segundo, la maldad se está multiplicando delante de nuestros ojos. Y para hacerle frente a esto, no simplemente basta con lo que ya hacemos, que es venir a la iglesia, que es ayunar de vez en cuando. No, es necesario obedecer la palabra para que los demás que están en tinieblas vean que la luz de Cristo brilla en nosotros. Que no sea que nosotros brillemos, sino que vean que Cristo brilla en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo su palabra. Amén. Todas estas cosas que vemos en el mundo no son, hermanos, nada más que señales de que Cristo está cerca. Y a veces, hermanos, no lo entendemos, no estamos apercibidos, seguimos dormidos, seguimos estancados, no avanzamos, no nos movemos. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? El mundo nos está así, nos está hundiendo. Los dardos del enemigo nos están por todos lados atacando y la iglesia se deja. Es necesario obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña.
para que así podamos tener la autoridad de Cristo, esa autoridad espiritual para vencer toda hueste de maldad. No seamos como el pueblo de Israel, hermanos. Dice la palabra que Dios destruyó a esa generación que fue de dura cerviz. ¿Y nosotros qué esperamos? Cuando pecamos y pecamos, a veces abusamos de la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios es sobreabundante, pero nosotros abusamos de ello porque creemos que Dios, en su gran misericordia, sí, yo caí y pequé y yo sé que Dios me va a perdonar porque soy débil y porque fallo. Dios conoce tus debilidades, pero cuidado, Dios conoce la intención de tu corazón. Él sabe si esa debilidad caíste en ella porque realmente fuiste débil, o si realmente porque tuviste la intención de decir, pues Dios ya me va a perdonar. No, con Dios no se juega, iglesia. Tenemos que obedecer la palabra. Dice, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Aquí vemos la autoridad de Jesús, que con esas simples palabras, cállate, se fue. Hoy tardamos horas y horas en decirle a un espíritu que salga. ¿Por qué? Porque no vivimos en obediencia a la palabra. Muchas veces podemos decir, uy Señor, reprendemos tal y que el demonio no me haga daño. No, no es así. ¿Me cubro con la sangre de Cristo? ¿Tiene poder? Sí, tiene poder, pero tiene ese poder con aquellos que le obedecen. Es efectiva con los hijos de obediencia, no con los hijos de desobediencia. En Gálatas 5:7 nos dice la palabra, Gálatas 5:7, es un versículo bastante escuchado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso es necesario entender que Dios es Dios. Es importante, hermanos, de que reaccionemos, de que con Dios no se puede jugar, de que no podemos ser uno aquí y en casa otro, o en el trabajo otro. Tu forma de hablar dice mucho de que si estás en obediencia. Tu forma de expresarte dice mucho de tu obediencia. Tu forma hasta de caminar expresa si estás en obediencia. Es así, hermanos. Es la santidad de Dios. Es lo que Dios quiere. Dice, sed santos porque yo soy santo. Cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra, nuestro ser se va santificando. Nuestro ser se va purificando. Mucha gente dirá, uy, es difícil obedecer. Sí, se hace difícil, pero no es imposible. Dios nos ayuda. Y aparte, mire, en Mateo 22:37, la palabra de Dios nos enseña, no es difícil obedecerle. Son 2 mandamientos. Amarás a Dios por encima de todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, hermano. Amemos a Dios. Y no hagamos daño a nadie. Amemos a nuestro prójimo a pesar de. Con esto vamos a obedecer todos los mandamientos que Dios nos ha dictaminado en su palabra. Amén. Así que, hermanos, antes de hacer lo que queramos hacer, antes de dar el paso que debamos de dar, antes de andar reprendiendo demonios, antes de pensar de hacer lo que queramos hacer en nuestras fuerzas, digámosles al Señor que seamos obedientes. Pidámosles al Señor que nos ayude a ser obedientes a su palabra, a vivir en temor y temblor a ella, porque los días son malos. Cristo viene pronto. Y sé que usted dirá, hace años escucho eso. No, es verdad, hace años lo podemos escuchar, pero hace años la maldad que hay ahora no la había antes. Y esto es una señal clara de que Cristo está más que cerca. Amén. Es por eso que la iglesia debe estar ceñida de la autoridad de Cristo.
Y se consigue con la oración, con la sumisión a Dios, pero con la obediencia. Amén. Solo seremos efectivos cuando obedezcamos la palabra de Dios. Y así la unción y el poder del Santo será sobre nosotros. Y nos ceñirá de esa autoridad para hacerle frente a cualquier cosa. Frente a la dificultad, frente al problema, frente al demonio, frente a la enfermedad, frente a cualquier cosa que se quiera interponer entre el propósito de Dios y nosotros. Amén. Seamos, hermanos, obedientes a la palabra de Dios. Nos decía Lucas en el capítulo 4 mismo. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Fue algo insofacto que Jesús hizo. Fue solamente unas palabras, pero cargadas de autoridad, cargadas de obediencia. Mucha gente dice, se maravillaban y hablaban. Yo no sé quién se maravilla hoy de ti en tu vida y diga, realmente Cristo vive en ti. Realmente eres diferente. Realmente esa palabra que tú hablas o lo que tú hablas fluye con esa autoridad que no la tiene cualquier persona. ¿Cuántos desean tener la autoridad de Cristo en sus vidas? Seamos obedientes. Y su fama, en el versículo 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Cuando usted va a llevar la palabra de Dios a la obediencia, la va a llevar a la práctica, cuando usted la vive, no solamente es oidora, sino que la vive, los demás se van a maravillar de usted. Y usted cuando se maravillen le dirá, es que Cristo me cambió. Es que Cristo me moldeó. Cristo hizo un nuevo molde de mí y ahora soy otra criatura en Él. Pero es necesario obedecer la palabra. Hay que tener fe, sí, pero obedeciendo la palabra. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por fortalecer mi vida, Dios mío. Gracias por aún hablarme, Dios mío. Gracias, Señor. Sé tú obrando en cada uno de nosotros, Dios mío. En nuestras fuerzas no podemos, Señor. Somos débiles, Señor. Nos cuestan muchas cosas, Dios mío. Por eso venimos a ti, Señor. Por eso necesitamos de ti, Espíritu Santo, que nos reveles, Señor, más de nuestro Dios. Que nos reveles más de la gloria de Jesús, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a deshacernos de todo aquello que no te agrada, Padre. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra en totalidad, Dios mío. No a medias, Señor. No siendo conformistas, Padre, a este mundo, ni a las corrientes que Él nos envuelve, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser diferentes, Padre, porque podemos evangelizar con nuestras palabras, pero nuestro testimonio hablará más que las palabras, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Dios mío, que tú bendigas cada vida, Señor. Que tú fortalezcas cada vida en esta hora, Señor. Y que tú nos ayudes, Señor, en el área que estamos fallando, Dios mío. A ti la entregamos, Señor. Obra en nosotros, Espíritu Santo. Y haznos ser hijos de obediencia, Padre. Hijos que te agraden, Señor. Hijos, Dios mío, que brillen la luz de Jesús, Dios mío. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, a ponerla por obra, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.